Buenas noches a todos, bienvenidos a la primera transmisión de este programa forense denominado Disruptiva Forense, a cargo de su servidor Gustavo Martínez Cortés y en una muy noble forma de pensar del señor rector Edgar Rodríguez, que es el rector de Insigne Colegio Superior de Certificación, para la creación de este espacio de difusión de ciencias y técnicas forenses. Hoy es un día muy especial para su servidor, para nosotros aquí en Insigne, porque iniciamos esta serie de transmisiones, esta serie de entrevistas, y pues empezamos de una manera muy impresionante con una persona muy importante para nosotros y para el medio académico y para el medio de las ciencias forenses. Está con nosotros el maestro Enrique Dorantes Díaz, que es el presidente de Fomento Educativo Politécnico, Asociación Civil, y él nos va a hablar de lo que es la creación de la ingeniería en criminalística en el Instituto Politécnico Nacional. Mi querido maestro, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. También está, no se ve, pero está aquí nuestro querido amigo, el ingeniero Jesús Carrión, muy amable él siempre con nosotros en las transmisiones de Fomento Educativo Politécnico. Mi querido maestro Enrique Dorantes, platíqueme, ¿quién es Enrique Dorantes? Antes de que entremos en materia para que nuestros amigos allá lo conozcan. Claro que sí, permítanme primero agradecer al Insigne Colegio Superior de Certificación esta invitación, en especial al doctor Edgar Rodríguez y pues a usted, maestro Gustavo Martínez Cortés, esa amabilidad y esa disposición que tienen de invitar a Fomento Educativo Politécnico, que se ha distinguido en la materia de abundar en el conocimiento y en la proyección de las ciencias forenses, entre otras. Bueno, pues Enrique Dorantes es egresado del Instituto Politécnico Nacional, donde estudié en la Escuela Superior de Comercio y Administración la carrera de Relaciones Comerciales. Mi enfoque profesional derivó como muchos jóvenes de aquella época, de los años 70, 80, había una gran apertura de empleo en el aparato estatal. Afortunadamente llegué a tocar las puertas del sector educativo y ahí me quedé. Inicié allá por los años 70 en el sector educativo. Me gustó, fui ahí trabajador, docente, director de la escuela de nivel medio superior. Estuve trabajando dentro de la estructura nacional en una temporada en la que la educación media superior tecnológica, esto es en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, tuvo un crecimiento enorme. En 1978 se bifurcó la educación media superior de la educación media técnica. La media superior tenía en 1978, recuerdo que tenía 148 planteles en todo el país. En 5 años duplicó con creces el número de planteles y para 1983 se tenían 348 planteles. En cada una de las ciudades o poblaciones de toda la República donde hacía falta técnicos, ahí se plantaba una escuela. Y curiosamente, dicen que donde se planta una escuela, se planta la urbanidad, se planta la cultura. Empieza a generar. Y así fue esa explosión tecnológica. Yo ahí trabajé desde esos años. Posteriormente trabajé como coordinador estatal y como subdirector de enlace operativo de esa misma dirección en varios estados de la República. Entre ellos fueron el estado de Quintana Roo, el estado de Morelos, 2 veces en el estado de Tlaxcala
y como director también en el estado de Morelos. Hasta eso no me fue tan mal porque no me mandaron como empleado Centro, ¿no? tan lejos. Sí, teníamos que salir mientras no estaba yo como responsable o director en algunos otros asuntos de la propia dirección, pero ahí estaba. Y bueno, pues esa fue parte de mi historial, experiencia. Me ha gustado mucho la educación. He hecho algunos estudios, algunos proyectos, hice cursos, sigo haciendo los cursos, diplomados, seminarios en algunas instituciones como son en la propia UNAM, en el Politécnico, en el Tecnológico de Monterrey y en la propia Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces estos fueron esos años donde tuve mi formación profesional. Finalmente, con la convergencia de muchos amigos, muchos jóvenes que nos conocimos allá en el Instituto Politécnico Nacional, pues nos volvimos a reencontrar, ahora ya en otra faceta, la faceta profesional, ya algunos como directivos, empresarios, algunos otros como jubilados, pero nos volvimos a encontrar y vimos que era necesario que esa dinámica que nos había caracterizado en la época estudiantil podía volverse a fusionar y poder crear algo propositivo, y de ahí surge también Fomento Educativo Politécnico. Déjenme decirles, amigos, a todos, que Fomento Educativo Politécnico es una ventana al conocimiento de ciencias y técnicas forenses. Es una forma muy ágil, muy democrática y muy profesional de difundir ciencias y técnicas forenses. Mi querido maestro, ¿qué es Fomento Educativo Politécnico y por qué han sido y por qué son un punto de referencia para la difusión y la enseñanza de ciencias y técnicas forenses? Bueno, Fomento Educativo Politécnico es una asociación civil, formal y legalmente constituida ante el notario público. Es un organismo altruista, no tiene fines de lucro. Nuestra pasión es siempre hacer propuesta para resolver los diferentes problemas que están a nuestro alcance, poder entrarle, que se presentan dentro de la sociedad y dentro de las escuelas. Entonces, Fomento Educativo es ese organismo vigoroso, está formado por personas, hombres y mujeres, de diferentes generaciones. A mí en lo particular me toca ser de las generaciones que ya van de salida, pero atrás de nosotros están muchos jóvenes que están con el mismo entusiasmo trabajando. Nosotros aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros, ¿sí? Ese es lo atractivo. Y bueno, nosotros casi prácticamente nos habíamos constituido en el 2020 formal legalmente, y estábamos en pláticas de toda nuestra proyección que teníamos que hacer, y nos sorprendió el confinamiento de la pandemia del 2020. Sí, fue impresionante. Sí, es la peor pesadilla que pudo haber tenido toda la humanidad en el siglo XXI. Pues nos confinaron. ¿Qué es lo que podíamos hacer siendo la mayoría egresados del Instituto Politécnico Nacional? Somos ingenieros. Teníamos las posibilidades de no hacer nada y de hacer todo. Y nos fuimos por la segunda opción. ¿Qué hacemos? Pues vamos a hacer lo que queríamos hacer de manera presencial, y vamos a utilizar lo que nos deja esta pandemia. Encerrarnos, pero tenemos las redes sociales. Y bueno, pues empezamos con una conferencia inicialmente de educación, otra más de educación, enseguida otras de educación, analizando la educación tradicional contra la educación digital, la educación virtual, haciendo planteamientos sobre lo que podría hacer la educación superior y, en el caso específico, el Instituto Politécnico Nacional. Esas eran nuestras conferencias. Hay un gran amigo mutuo
que es el doctor Mario Saldaña. Mario Saldaña. Un perito muy experimentado. Extendios y explosiones. Sí. Y entonces dice, yo me apunto con una conferencia. Él fue el pionero. El pionero de este campo que hoy nos impacta mucho, ¿no? Dentro de las ciencias forenses. Entonces Mario dijo, yo quiero. Y adelante, salió muy bien, fuimos aprendiendo poco a poco, vinieron otros conferencistas de las diferentes, primero eran de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego vinieron del INACIPE, y finalmente pues nos han nutrido muchas personas, muchos investigadores, peritos profesionales, académicos, como es tu caso, ¿sí? Y que han hecho posible lo que Fomento Educativo es hoy en día. De estas conferencias, aquello que inició así en el 2020, para el 2025 hoy tenemos ya 200 conferencias realizadas jueves a jueves. Se dice fácil el número, pero la verdad es que no, porque hemos visto que no hay organismo, ni público ni privado, que tenga esta cantidad de eventos realizados de manera continua, con un público numeroso, y que además sea gratuito, que además les entregamos una constancia por su participación y asistencia a las conferencias, y que esa participación la han sabido utilizar muchas veces para poder justipreciarse en su campo laboral. Sí, es verdad. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio ver que estamos sirviendo, porque precisamente la palabra fomento se deriva del verbo fomentar, que es decir, impulsar, empujar, hacer que las gentes sigan adelante. Y eso es lo que es Fomento Educativo en este año que estamos cumpliendo el 5º aniversario. Sí, es muy importante e impresionante la cantidad de gente que ingresa de manera muy oportuna y están esperando la siguiente ponencia en el Fomento Educativo Politécnico. No sé hasta qué países, cuál es la cobertura, cuántos países, de cuántos países tenemos presencia en Fomento Educativo, que se acuerde. Bueno, sí tenemos una presencia internacional, valga señalarlo. Llegamos a aproximadamente una docena de países latinoamericanos, que si la memoria no me falla, está Argentina, Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Guatemala, Nicaragua. Son 12 países, ¿no? Además, hemos transmitido conferencias desde Chile, Colombia, Australia y Estados Unidos. Impresionante, sí. Impresionante la cobertura de Fomento Educativo Politécnico. Yo, déjenme decirles que primero fui, partícipe de las ponencias, y luego me dieron la oportunidad de estar como disertante, como ponente, y la verdad, 2 veces, muchas gracias. Me emocioné mucho con mi primer constancia como ponente, y es muy importante hacer mención de que hoy Fomento Educativo Politécnico ha dejado en usted, mi querido maestro, un legado muy importante que nos dejó, nuestro querido ingeniero Alfonso, en paz descanse. ¿Cuál es el legado y cuál es la responsabilidad que tiene hoy el maestro Dorantes Díaz al frente de la FEPADE? Bueno, en ese sentido, primeramente quiero decirle que es una tarea nada sencilla el trabajo que nos dejó el ingeniero Alfonso Torres Saavedra, ¿no? Él es fue un líder nato desde estudiante, como profesionista, y luego en estas tareas
fue un líder que supo compartir la responsabilidad, y de ahí que todos aprendimos de él y él aprendió de todos nosotros, porque fue una persona muy abierta en cuestiones de la toma de decisiones. No era una persona que dijera, pues vamos a hacer esto porque se me ocurrió, no, sino porque lo consensuábamos, y era una persona muy razonable. Usted recordará que fue una persona muy humana, muy espiritual en los mensajes que nos daba. Así es que el legado es bonito, es fuerte, es interesante, pero no es nada sencillo. No es nada sencillo llenar unos zapatos de ese tamaño, ¿eh? Yo espero sinceramente que con la ayuda, la comprensión y la colaboración de todos los que formamos el equipo, podamos hacer el trabajo cada vez mejor, y que además, en este sentido, que no se sienta la ausencia de la cabeza, ¿no? Porque eso es grave cuando no hay ese equipo bien estructurado, sistematizado, y falta la cabeza, como que se pierde, ¿no? Y aquí afortunadamente no ha existido eso, porque cada uno de los que estamos en el equipo sabe lo que tiene que hacer, y lo hacemos de manera muy ya acostumbrados a hacerlo. Si tenemos dudas, bueno, pues nos llamamos, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? Y lo resolvemos. Y se avanza. Y se fomenta. Así ¿no? es. Mi querido maestro, yo, usted lo sabe, todos los compañeros y amigos lo saben, fui perito 21 años. Y me tocó, entrando a cuestiones forenses, me tocó el cambio del sistema de justicia en nuestro país, ¿no? Me tocó ver el auge de las universidades con la licenciatura en criminalística. Y hoy que estoy en el retiro y que me dedico 100% a la docencia y a cuestiones de investigación de cuestiones forenses, puedo decirlo, y soy tal vez uno de los primeros que empezó a criticar el sistema que tenemos y evidenciar una crisis forense donde a los peritos no se les respeta, no tienen una dignidad respetada por el sistema. Yo me he atrevido a decir que el Estado mexicano traicionó a los peritos al momento de no incorporarlos al Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi querido maestro, ¿qué es la ingeniería en criminalística? ¿Cómo vamos en el avance y qué es necesario para que se tenga una ingeniería en criminalística, y cuán importante es esta ingeniería? Bueno, queremos comentarles que la ingeniería en criminalística como tal es el producto de un consenso de especialistas, de investigadores y de académicos, en los que esos problemas que nos ha contado y otros más acerca de la problemática que tiene la impartición de justicia. ¿Qué es lo que hace que haya tanta impunidad? Muchas veces la cuestión del trabajo realizado desde cometido un delito, y la impunidad que aflora, y que además el ciudadano, la pérdida de confianza al Estado, a la impartición de justicia, de que muchas veces prefieren ya mejor ni denunciar de un delito. Sí. Y se quedan en el aire muchísimos de ellos. Bueno, esta problemática fue analizada, la vimos, y analizando dijimos, bueno, las licenciaturas son buenas, son muy buenas, cumplen un requisito, pero no es suficiente. Necesitamos peritos, necesitamos ingenieros con un perfil físico-matemático, con dominio de las ciencias duras, con conocimientos de los aspectos médico-biológicos, con el agregado del conocimiento del derecho, el respeto a los derechos humanos. Entonces, esta ingeniería que nosotros diseñamos es un modelo educativo cuyo plan de estudios tiene un sentido
social pensado para intervenir y dar resultados en esta nueva realidad. ¿Cuál es esa realidad? Pues que las nuevas formas de delinquir ya han cambiado con respecto de años anteriores. Claro. Hoy prevalece en esos medios el uso de tecnologías, redes de vínculos, nuevas sustancias y formas complejas en la desaparición de personas. Entonces, esto es lo que nos lleva a buscar una ingeniería. Trabajamos y pudimos definir cuál sería el objetivo de esta carrera. El objetivo, pues tenemos que formar ingenieros en criminalística, que estén altamente capacitados para realizar investigaciones científicas, que den resultados con trascendencia jurídica, que la ley señala esos actos como delitos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues aplicando tecnologías avanzadas y de punta con fundamentos físico-matemáticos, repito, químico-biológicos, ingenieriles, metodológicos. Eso sí, no hemos descuidado que debe de haber un apego a los derechos humanos, ¿sí?, con una perspectiva de género y teniendo los más altos estándares internacionales para aportar evidencia científica. ¿Sí? Si no hay eso, pues no es fiable en los procedimientos. Sí, es muy importante lo que nos está diciendo, maestro, porque yo me atrevo a decirlo, la criminalística la tuvieron detenida mucho tiempo, está empantanada la criminalística. Por desgracia, las universidades se quedaron con los conceptos de 1950, de 1960, 1970. Tenemos definiciones de criminalística de hace 50, 60 años. Y el sistema y el proceso penal ya cambió. Hace 9 años cambió. Y seguimos teniendo definiciones donde dice que la investigación solamente se hace con ciencias naturales. Y usted lo acaba de decir bien. Entonces, si es un delito cometido con tecnología, con inteligencia artificial, que está de moda, no lo investigamos. Aquí todo el mundo le ha tratado de extorsionar vía teléfono, entonces no lo hacemos. No, la criminalística tiene que y debe de evolucionar. Yo siento, mi querido maestro Dorantes, que el tener una ingeniería sería subir otro peldaño, avanzar, subir otro escalón y dar una evolución. ¿Por qué? Porque la criminalística, si bien es cierto, durante mucho tiempo la tuvieron enquistada en el derecho, es momento de sacarla, de extirparla del derecho y nutrirla de ciencia y de técnica, la cual tiene 100% el Instituto Politécnico Nacional. Baluarte, esta institución académica en nuestro país, la historia misma del Politécnico es muy importante en la historia de nuestro país. ¿Qué ofrece la ingeniería en criminalística? Que no nos ha ofrecido una licenciatura. Bueno, definitivamente lo que puede garantizarnos es que tendremos un egresado de primer nivel, capacitado, bien formado, con valores, con altos valores y con hábitos, para poder trabajar con competencias en equipo a nivel nacional e internacional. Pero además de esto, una vez que la ingeniería esté ya bien cimentada, podemos asegurarnos que, de acuerdo como lo ha señalado el Banco Mundial, ¿sí?, cuando en esos países que tienen un alto índice de homicidios, por una reducción del 10% de homicidios dolosos que existen, el Banco Mundial aseguraba que el Producto Interno Bruto de los países aumentaría el 1%. Entonces, no solamente el ingeniero en criminalística le garantiza todos esos servicios, sino que además va a coadyuvar en la seguridad y en la productividad y el crecimiento del país. Cuando un país no tiene seguridad, la verdad es que no hay inversión. Sí. Se reducen las inversiones, se van
esas inversiones. Entonces es necesario tener este tipo de ingenieros ya en servicio, ¿sí? Si nosotros pensáramos así y pudiéramos reducir un 10% cada año, estaríamos agregándole un porcentaje al Producto Interno Bruto, y más todavía cuando se puede atacar la victimización a las unidades económicas, a las empresas, que también eso anualmente casi son del 1 al 1.5% del Producto Interno Bruto que se pierde. ¿Sí? Económicamente podemos decir, esta carrera viene a cautivar al Estado, así como ayudan todas las demás carreras de ingeniería, de las licenciaturas, de medicina, de los investigadores, todas ayudan. Pero nos hace falta una de este tipo. Sí, claro. Sí. Revisando la información de las principales universidades del país, vemos, por ejemplo, que en ninguna de todas estas universidades que nosotros vimos existe la ingeniería en criminalística. La UNAM, que ofrece, según su sitio web, 130 carreras diferentes, tiene una, la de ciencia forense. El Politécnico no lo tiene. La Universidad de Guadalajara, que ofrece 81 carreras diferentes, no las tiene. La de Nuevo León oferta 90 carreras y tiene la licenciatura en criminalística. La Autónoma de Yucatán tampoco tiene. Y entonces así todas las universidades hemos visto que no hay ninguna, ¿no? Claro, se necesita una fortaleza en infraestructura, y el Politécnico lo tiene. Es lo que iba yo a preguntarle, mi querido maestro. ¿Se tiene la capacidad de infraestructura? Ya digo, el mismo Politécnico tiene muchos edificios, muchos campus, ¿no? Digo, no tendríamos que construir un campus específico, no tendríamos que construir 5 edificios, digo, tendríamos. Y aparte, pues sería una nueva forma o una nueva carrera para muchos jóvenes que ven en la criminalística una forma de desempeñarse. Déjenme decirles, yo 21 años me desempeñé en la criminalística y hoy, a 2 años de retiro, sigo viviendo de la criminalística. Entonces, el Politécnico tiene la infraestructura docente y de edificios. Sí los tiene. Tan solo, por ejemplo, tiene 45 diferentes carreras de ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ¿sí? Entonces sí tiene ahí infraestructura física y humana, ¿sí? En ciencias médico-biológicas tiene 12 carreras, hay infraestructura. Y en ciencias sociales y administrativas, por aquellas del derecho, filosofía, derechos humanos, etcétera, hay 12 carreras. Entonces sí tenemos capacidad como para poder hacer esta y otras más. Le están dando mucha importancia a los aspectos de la investigación en ciencias de la salud, en la inteligencia artificial, en la base de datos, el gran dato, etcétera. Le están dando mucha importancia a eso y es bueno. Lo aplaudimos, porque finalmente como politécnicos sentimos también que nuestra institución está creciendo. Pero repito, nos hace falta la ingeniería en criminalística para poder ser garante también de que estamos abarcando todo ese aspecto también de la seguridad, que en medio de esta palabra de la seguridad está la soberanía. Sí, es muy importante lo que acaba de decir mi querido maestro. Déjenme decirles, por ejemplo, y hace rato dijo el maestro respecto a la UNAM, que tiene su licenciatura en ciencias forenses. Pero no solamente son ciencias forenses. Yo es algo que he acotado en el libro, es que tuve bien que me ayudaran aquí en Insigne a publicar. Digo que no solamente son ciencias técnicas y forenses, y también son oficios forenses, por ahí tenemos todavía. Es muy importante que la ingeniería en criminalística pues también abarque lo que es balística, hechos de tránsito, que son física y matemática y mecánica, y son temas que están al 100% a la mano del Instituto Politécnico.
la misma criminalística está revestida de ciencia y de técnica. Entonces, mi querido maestro, ¿cómo vamos en el avance de la creación? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Porque es muy importante tenerlo, y lo voy a decir así con todas las palabras del mundo, porque es necesario que se hagan vínculos entre las futuras escuelas de criminalística públicas para que se genere un vínculo con las fiscalías, para que egresados de una futura ingeniería en criminalística, pues pasando los centros de control que deben de tener las fiscalías, pues los egresados de esta ingeniería en automático entren a robustecer el trabajo de los compañeros peritos que están. Por ahí el ingeniero Saldaña ha hecho mención de muchas cosas que están mal en las fiscalías, que no es tema, ya lo hablaremos más adelante, a ver si es posible que podamos tener aquí al ingeniero. Y que es muy importante saber de que hay trabajo forense, porque por desgracia tenemos muchos delitos en nuestro país, la comisión de muchos delitos, y por desgracia entre más delitos se cometan, pues vamos a necesitar más expertos. ¿Cómo va el avance de de la creación? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? Bueno, aquí queremos comentar que el plan de estudio está terminado, la carrera está bien fundamentada. En nuestro estudio de factibilidad vimos también que es necesario, hacen falta ingenieros en criminalística en las distintas fiscalías, en los distintos departamentos, en muchas áreas, ¿sí? Y no solamente dentro del aparato público, sino también dentro del sector de la iniciativa privada, ¿sí? O como particulares, es necesario. De ahí que el formato curricular que tiene esta carrera lo hemos diseñado en 6 ejes fundamentales. Los ejes son la formación científica básica. Aquí contemplamos 14 asignaturas. Esto significa un 26.92%. A ver, escuchen bien la posible currícula de la ingeniería, a ver qué tan diferente es con las licenciaturas, porque a mí me llama mucho la atención. ¿Hasta qué edad van a dejar de entrar a la ingeniería por la estudio también? Adelante, mi querido maestro. Sí, bueno, repito, en la formación científica básica se comprenden 14 asignaturas que representan un casi 27% del contenido académico. En formación profesional, ahí hay 19 materias, 19 asignaturas que ocupan el 36.5% del plan de estudios. En formación jurídica, que es muy necesario, tenemos 6 asignaturas que es un 11.5%. En formación en ingeniería, para fortalecer todavía más la formación profesional y la científica básica, van otras 6 materias, que es otro 11.54%. En la formación de ingeniería aplicada, tenemos otras 6 asignaturas, ¿sí? Y en formación terminal integral es una asignatura, pero bueno, es el 100% de lo que comprende el plan de estudios, y como verán ustedes, está llena de materias científicas y de ingeniería, ¿sí? Y no hemos olvidado de ninguna manera los aspectos de derechos humanos, el apego y el sentido a las políticas de género. En fin, creo que va nutrida, va sustentada. Sí, creo que es un plan de estudios muy integral, muy bueno. Y todo plan de estudios debe tener también su prueba de fuego, Y nosotros hemos contemplado que cada 5 años tenemos que revisar a fondo el plan de estudios para actualizarlo y ver cómo está, tener un seguimiento de egresados, saber cómo están los egresados, ¿sí? Respondiendo a las necesidades. ¿Sí? Entonces, ese vínculo que queremos que tenga la carrera con sus egresados es muy importante para poder seguir manteniendo un alto nivel de calidad de sus egresados. Eso que acaba de decir es muy importante, mi querido maestro, porque yo he visto planes de estudio de universidades donde de plano
hay conceptos que ya ni existen. Hay, y lo digo con todo respeto, escuelas academias de capacitación estatales donde los peritos y los instructores llevan 30 años repitiendo lo mismo. Ya se han hecho vacas sagradas, ¿no? Y replican información que ya no es válida. Lo que usted acaba de decir es muy cierto, tener un consejo técnico que actualice, que revise y actualice los planes de estudios. ¿Por qué? Porque ahí hay cuestiones, y no solamente en cuestiones técnicas y científicas, también en jurídicas, en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de equidad de género, en cuestiones de todas esas temáticas que hoy deben de tenerse en las universidades. Es muy importante, ¿por qué? Porque hay jefes de servicios periciales que son totalmente obsoletos. ¿Derivado de qué? Que desde las escuelas los planes de estudios son obsoletos de plano. Yo he visto planes de estudios de universidades en Morelos que de plano no, y también no hacen prácticas. Enseñan balística, o en lugar de llevar a los chicos a una práctica de disparo en un campo de tiro con armas de fuego con las debidas medidas de seguridad, pues los hace practicar con pistolas de balines. Y pues eso, con todo respeto, pues es como si el médico hiciera una necropsia con un muñeco de trapo. Con todo respeto, no puede ser, ¿no? Pero lo que usted nos está diciendo, que es muy importante, la actualización. Porque yo lo he dicho, la ciencia se actualiza. No podemos tener una ciencia llamada criminalística estancada en definiciones de hace 50 años. Vamos a saludar a la doctora Maggie Serna desde San Luis Potosí. Doctora, muchas gracias por estar. Jiménez, un abrazote. Mis alumnos Cristian y Daniel de Morelos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para la creación de la ingeniería? Hay proyectos en caso de que se lleve prácticas, convenios. Sí, naturalmente, esos aspectos nosotros los mencionamos, pero quien los debe de formular es la institución. Es la institución, en este caso el Instituto Politécnico Nacional, mediante su cuerpo académico y en la ubicación de la escuela donde quede esta carrera. Eso es lo que tienen que hacer. Definitivamente, una escuela superior que no tiene vínculos con el aparato productivo o con los empleadores, definitivamente estará formando estudiantes en el abstracto. Entonces sí, tiene que haber convenios, tiene que haber prácticas, incluso dentro de nuestro plan de estudios, al terminar tienen ahí dos asignaturas al final que tienen que realizar prácticas, le llamamos profesionales, pero son dos aristas en las cuales ellos tendrán que escoger dónde van a salir a practicar dentro de esas dos áreas, con la especialidad que nosotros estamos proponiendo. Es muy importante porque, insisto, su servidor tuve la oportunidad de ver el cambio de los sistemas de justicia, y es muy importante tener gente que ya haya practicado, de que haya tenido profesores que hayan estado en el campo. Por desgracia he visto que universidades, por no pagar a un profesor, a un perito de experiencia, pues contratan a un alumno que salió un semestre atrás. Y si ese alumno lo enseñaron mal, pues vamos a estar replicando información que no es válida, ¿no? Yo pienso que la ingeniería en criminalística del IPN sería una forma de avanzar en la profesionalización y en la consumación de la criminalística como ciencia. Que por ahí, por ejemplo, los enamorados de la forma de pensar antigua, pues dicen que la criminalística es una especialidad, o que es una rama. Y si nos vamos a Centroamérica, pues dice que la criminalística es auxiliar de derecho penal, ¿no? Y hoy
hemos visto que la criminalística tiene peritos para darle sustento científico y técnico a todo lo que el derecho quiere manifestar en un proceso penal, en un proceso penal, civil, mercantil, de todo tipo. Y para esto es muy importante que se revista, que se blinde, que se acorace a la criminalística con ciencia y con técnica, mi querido maestro. Sí, naturalmente que así debe ser. Esta carrera, bueno, está en manos del Instituto Politécnico Nacional para ser autorizada. Estamos nosotros esperanzados en que con las visitas que vamos a tener con ellos, pronto podamos tenerla ya en activo, ofertándola para cientos de estudiantes que así nos los hacen saber en nuestras encuestas que lanzamos semana a semana en las conferencias. Hay muchos jóvenes que desean estudiar una carrera de esta, porque nuestra población, en los espectadores que tenemos de 18 a 34 años de edad, tenemos que son aproximadamente un 60-62% de jóvenes que están en la aptitud de elegir una carrera profesional. Y ellos están, muchos de ellos, semana a semana en estas conferencias y están esperando a que abra la puerta esta carrera para ser de los primeros estudiantes que formen esas generaciones de ingenieros en criminalística. De las ponencias que han dado, mi querido maestro, mi querido ingeniero Carreón, ¿cuál es la que ha tenido mayor cantidad de participantes? ¿Qué número es el que han tenido más? Bueno, ¿sabrá la mía? No, bueno, sí, nosotros estábamos trabajando, iniciamos el trabajo de esto en la Universidad Zoom, cuando estaba el problema de la pandemia, pues nos fuimos con Zoom. Y entonces empezamos con una plataforma de 300, 500 y después 1000 y no nos alcanzaba. Ya no nos alcanzaba, la de 1000 estaba saturada. Estaba saturada y ya no podían accesar más estudiantes. No recuerdo cuáles fueron esas ponencias, pero nosotros decíamos, quisiéramos que esto se mantuviera perfectamente, pero bueno, eso yo creo que motivó a muchas personas, a muchas instituciones, institutos, colegios, asociaciones, a que intentaran tener este tipo de actividad, sí, abrir los espacios para dar conferencias, para dar pláticas, seminarios, etcétera. Lo único que nos ha diferenciado de algunas de esas todavía es que nosotros nunca hemos recibido ni un centavo por impartir las conferencias. Al día de hoy nosotros tenemos una audiencia de 395.477 visitantes, ¿sí? Pero esto se dice, bueno, 495.000. Nosotros deberíamos de ya pasar, y sí lo sobrepasamos, los 500.000 y más, porque en una ocasión nos hackearon. Nos hackearon y nos borraron todo, nos volaron todo. Nos volaron todo, ¿no? Como se dice en el argot. Pero bueno, gracias a todo esto que hemos mantenido en una constancia y una permanencia, y que como todo evento y acto social donde participa el ser humano, tiene sus puntas, tiene sus curvas, ¿sí? Pero las mismas plataformas nos señalan como una organización que tiene una audiencia potencial de más de 100 millones de personas. Así está. ¿De ese tamaño? De ese tamaño, Nos hace falta investigar más a fondo esto, no queremos irnos con números fáciles, números alegres, pero las plataformas y los algoritmos no se equivocan. Sí, claro. No se equivocan. Entonces, Momento Educativo es una potencia para poder seguir incursionando en y en muchas otras áreas del conocimiento.
No descartamos todavía, y como lo hemos hecho ocasionalmente, trabajamos sobre la inteligencia artificial, trabajamos sobre educación, ¿sí? Trabajamos sobre tecnologías. Entonces, tenemos un auditorio factible muy grande. Y por eso es que cuando me preguntaba sobre el legado es muy grande, muy pesado, ¿eh? Claro, porque para poder atender toda esta esperanza de audiencia, se requiere de su participación y de todas las gentes que nos hacen el favor de estar con nosotros y de la cual estamos infinitamente agradecidos. No, pues para nosotros aquí en Insigne es todo un gusto, un honor que esté con nosotros, que haya sido Fomento Educativo Politécnico nuestro primer invitado. Saludos a mi querida amiga Karina González, perito de batalla, muchas comisiones juntos por todo el país. Y de toda esta cantidad de personas que me acaba de decir, que es impresionante, todos tienen constancia. ¿Todos han llevado una constancia? Los que han estado en las conferencias, los más de 80,000 personas, sí. Sí, puede haber ahí alguno que no la haya bajado y que nos diga, a mí no me dieron constancia, bueno, ¿verdad? Pero no afecta mucho lo que hemos podido apoyar a 80,000 personas. Gratis. Totalmente. Impresionante la cobertura. Yo he estado siguiendo hoy, cuando estoy en la oficina, estoy siguiéndolo y pues es impresionante ver la gran cantidad y todos están esperando y felicitando. Te das cuenta cuando el programa es bueno y cuando la programación es buena, porque todos esperan hasta el último, independientemente de que sea por la constancia. Todo el mundo se queda como cuando vas al cine, ¿no? A lo último, a la cortinilla o a lo que viene, a la siguiente película, ¿no? Todo el mundo se espera hasta que decimos, bueno, ya cerramos la cortina porque si no, no se van, ¿no? Y todo el mundo felicita, todo el mundo agradece las ponencias, porque son ponencias de calidad, son ponentes de verdad, digo, no es porque yo haya estado ahí. Antes de que yo llegara estuvo mucha gente y yo decía, hay muy buenas ponencias ahí, ¿no? Entonces me dieron la oportunidad y hoy que tengo 2 constancias de fomento educativo, veo que siguen teniendo una gran capacidad de desplegar conocimiento en todos los ponentes. ¿Hay alguna forma de escogerlos? ¿Hay requisitos? ¿Cómo es que el equipo que está atrás? Porque obviamente pues unos son los que están dando la cara, como nosotros ahorita. Aquí de veras tenemos el trabajo titánico de nuestro equipo técnico atrás de micrófonos y cámaras, haciendo lo propio, la maestra Lodra ahí haciéndolo posible porque lleguemos hasta con ustedes. ¿Hay algún requisito para ser ponente? ¿Hay formas de que algún ponente diga, yo quiero dar una ponencia con ustedes? ¿Qué necesito? Bueno, lo primero es ponerse en contacto con Fomento Educativo Politécnico. Yo les aconsejaría que mantuvieran comunicación con el maestro Jesús Carrión Bravo, que tuvieran comunicación con él. En la página de PEPAC está nuestra dirección correspondiente. ¿Qué es lo que pedimos? Primero, que sea una persona que ya tenga experiencia en el campo, pero fundamentalmente que tenga probidad en el sentido de que lo que va a firmar y que su trayectoria es buena para que no vaya a sorprendernos. No queremos que nos sorprenda, y no a Fomento Educativo, sino que nos sorprenda a nuestro público. Nosotros tenemos la obligación de cuidar a nuestro público, a ellos nos debemos, y por eso es que solicitamos previamente una hoja de vida, un currículum vitae, para poder valorar y nos ponemos en contacto con él. Y si no se puede, esperamos que adquiera mayor experiencia y regresa a la vuelta, ¿no? Sí, claro. Sí, porque yo siento, bien dijo usted, que no nos sorprenda. Yo siento que hay muchos participantes que pues son
conocedores, ¿no? Y que son unos muy buenos jueces, porque aparte de que son participantes y son asistentes, pues son jueces, y en muchas ocasiones son unos jueces muy estrictos y muy ácidos y ásperos y ríspidos en su, sí, ¿cómo se llama? En sus comentarios, ¿no? Entonces yo la verdad felicito al Fomento Educativo Politécnico por esta labor titánica que tienen usted, mi querido maestro, esa labor titánica y ese legado que debe de continuar producto de nuestro querido presidente que ya no está. Pues es muy importante que sepan que el Fomento Educativo continúa y continuará realizando estas ponencias, seguirá siendo de manera gratuita y seguirá siendo una puerta abierta al conocimiento forense, mi querido maestro. Claro que sí, para todas aquellas personas que deseen tener la oportunidad de acompañarnos con una conferencia o más, yo les agradecería mucho que se pusieran en contacto a las siguientes direcciones. Si pueden anotar, @fepac.com.mx, o bien es contacto @fepac.com.mx, y también a educación@fepac.com.mx. Ahí con el maestro Jesús Carrión. Es una persona sumamente atenta, y créanme que ustedes están comunicando con él y en un instante estará en contacto con ustedes. Muy amable el ingeniero Carrión, muy amable, muy atento, muy humano, es una persona muy amable. Mi querida maestra Londra, ¿algún comentario? No los veo aquí, yo los estaba viendo. ¿Algún comentario, alguna pregunta de nuestros compañeros? Si gustan, los que nos estén viendo y tienen alguna inquietud, pues tenemos unos 5 minutitos para alguna pregunta que quieran realizarle desde la página a mi querido amigo y maestro Enrique Dorantes. Bueno, vamos a Karina, a la maestra, la doctora. Lo que decía la que estábamos comentando, me dice Karina González, buenas noches, lo que estábamos comentando de que es muy importante que en la licenciatura o la ingeniería se tengan, así como ustedes están solicitando que quien va a dar una ponencia tenga conocimiento, que tenga experiencia, pues solamente quien vaya a ser docente y que esté frente al grupo, pues sea una persona que haya estado en campo, que haya sido perito, porque déjenme decirlo, si fue así con todo, cuando ya dijera la maestra, no lo diga con todo respeto, dígaselos como va. Tenemos mucho charlatán forense, mucho perito de escritorio, y pues de escritorio la criminalística se ve muy bonita, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, peritos que les han dado infartos porque no tienen un horario establecido. Hay una violación a los derechos humanos, a las garantías, no hay una solidariedad jurídica, laboral a los peritos. Entonces es muy importante que se vaya tomando esto en cuenta para futuras, una nueva generación de peritos. Por ahí se pide y se le exige mucho a la criminalística, pero por desgracia muchas veces las autoridades no quieren invertir, mi querido maestro. Una opinión de esto, de la inversión que se tiene que hacer en la capacitación de futuros expertos en ciencias forenses. Bueno, definitivamente yo creo que todo el sector educativo en México necesita estar en una constante capacitación y actualización del conocimiento. No sería peculiaridad que de la ingeniería en criminalística estuvieran únicamente capacitados ellos, son todos. A mayor capacitación también hay mayor crecimiento económico. Todo esto tiene un propósito en la vida. La economía se ve favorecida por la educación y por la propia industria. ¿Sí? En el aparato de justicia, entre mejor haya esa impartición, el crecimiento
será mejor también para el país. Y más ahora, en estos tiempos de vorágine, lo necesitamos. Claro. Yo creo que aquí el gobierno y las instituciones educativas, aunque ya tienen su presupuesto asignado, deberían de hacer economías para capacitar y para actualizar sobre todo los planes y los programas de estudio que, como decía usted, hay programas antiquísimos que no les han movido nada, ni la coma, ¿verdad? Entonces, ¿con qué características y qué calidad están egresando algunos estudiantes, algunos profesionistas? Obvio, muchas veces sufren ellos para poder conseguir un empleo y cuando lo encuentran no son bien remunerados. Y vemos, por ejemplo, universidades o instituciones elite, ¿verdad?, donde sí se preocupan por la actualización, se preocupan por la vinculación con los sectores y es donde encajan muy bien los muchachos. ¿Sí? Entonces, bueno, pues la iniciativa es para todos en el sentido de que le aporten a la capacitación y a la actualización de los docentes. Sí. ¿Sí? Y que la gobernanza debe de ser muy integral en ese sentido. La gobernanza de las instituciones educativas, es decir, la operatividad. Necesitamos gente comprometida con la educación en todos los niveles educativos. Sí, es muy importante. Bueno, pues ya vamos cerrando, mi querido maestro. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias por venirnos a decir qué es FEPAC y qué es la futura consumación, espero que sea realmente la futura consumación de la creación de la ingeniería en criminalística. Para nosotros aquí en Insigne, para nuestro querido rector, el doctor Edgar Rodríguez, y para un servidor, Gustavo Martínez Cortés, es un honor, fue un placer que estuvieran con nosotros, el ingeniero Carreón y usted mismo. Los invitamos de una manera muy amable para que dentro de 15 días estén con nosotros. Dentro de 15 días tendremos la presencia de un perito y nos va a hablar de su especialidad, cómo es el trabajo de campo y las visiones que van a tener todos los peritos que van a traer. Todos van a ser peritos de campo. ¿Para qué? Para que se conozca y que se tenga voz, para que las ciencias y las técnicas forenses tengan voz, para que sepamos qué es una ciencia, qué es una técnica y no caigamos en charlatanería forense, que hay mucha, por desgracia. Mi querido maestro, unas palabras para despedirnos. Pues agradecerle nuevamente al Insigne Colegio Superior de Certificación esta benevolencia que tienen para con nosotros. A usted, maestro Gustavo Martínez Cortés, de veras un enorme aprecio, porque hemos compartido hoy en igualdad de circunstancias los micrófonos, muy gentil. Y al doctor Edgar Rodríguez y a todo el equipo que conforma el colegio, nuestra mayor gratitud, y al público que nos acompañó, muchísimas gracias, y nos despedimos de ellos esperando verlos pronto. Muchas gracias a todos, mi querida maestra. Usted nos dice en cuánto tiempo. Muchas gracias, estamos en contacto. Los invitamos a que estén atentos a las convocatorias, a las invitaciones de la página de Facebook de Insigne Colegio Superior de Certificación. Vamos a tener eventos, presentaciones de libros, vamos a tener congresos muy importantes. Estén atentos para que vayan juntando su dinero y vayan entrando a estas ponencias. Vamos a traer ponentes de diferentes países. 2 van a ser aquí, uno en la Ciudad de México, otro va a ser en Querétaro, maestra, en Querétaro, y vamos a estar teniendo la presentación de libros. La mismísima Insigne Colegio Superior de Certificación tiene a bien la impresión de muchos libros, entre ellos está los de su servidor y la del señor rector Edgar Rodríguez, y les pedimos que estén atentos. No habiendo más otra cosa que decir, mis queridos amigos, buenas noches, y los invitamos en 15 días al próximo programa. Esto fue Disruptiva Forense, demos voz a las ciencias y a las técnicas forenses. Buenas noches a todos, gracias. Gracias.